¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Nada, bueno, está entrando, son las 10. Vamos a arrancar con este ciclo de webinars. Está entrando la gente, vamos a, pues eso, dar 2, 3 minutitos mientras la gente va uniéndose a la sesión y enseguida arrancamos, ¿de acuerdo? Hola de nuevo a todos y todas, bienvenidos. Habíamos dado estos 5 minutitos un poquito de rigor para mientras la gente se conectaba. Eh, Vamos a ir comenzando con la sesión del webinar y mientras tanto, bueno, pues el resto de participantes y asistentes pues se pueden ir incorporando conforme, conforme vayan conectándose. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a este primer webinar de esta semana de la sostenibilidad del sector textil que hemos nombrado este ciclo de webinars que vamos a abordar esta semana, desde hoy hasta el jueves. Eh, este ciclo de webinars se enmarca dentro del proyecto Text2Energy, que es un proyecto bueno, en el que, bueno, un proyecto de élite en el que bueno, está financiado por la Generalitat Valenciana a través de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Y el principal objetivo, que luego a lo largo de los webinars iremos profundizando lógicamente más, el principal objetivo del proyecto es dar un valor a una tipología de residuos concreta, residuos postconsumo generalmente, del sector textil, para utilizarlos como un vector energético para la generación de hidrógeno y, por tanto, generación de energía, ¿no? Dar una valorización a través de un proceso termoquímico para generar energía a partir de un residuo que no tiene, pues bueno, difícil de reciclar o en el punto en el que no se puede reciclar de una forma totalmente eficiente. Para ello, como digo, el proyecto lo estamos abordando desde el ITE, pero tenemos aquí la presencia también de Daitex como colaboradores y expertos en el sector textil, lógicamente. El Instituto Tecnológico de la Energía nos enfocamos, como el propio nombre indica, desde el punto de vista más energético, ¿no? El aprovechamiento de residuos para la generación de energía
Aquí contamos con los expertos en el sector textil, en que pues bueno, conocen muy bien todo el sector, los diferentes procesos de pretratamiento, etcétera, etcétera, como es ITEX. Por tanto, también les damos la bienvenida y las gracias por participar también en este ciclo de webinars. Voy a ir compartiendo la presentación que voy a ir por aquí. Vale, perfecto. Espero que se me escuche bien y se vea. Si no, cualquier cosa, pues a través del chat podéis comunicarlo y tratamos de solventarlo. Eh, Como decía, este es el primer webinar del ciclo que vamos a hacer esta semana. Lo hemos titulado, estos días vamos a ir circulando a través de la cadena de valor de los residuos textiles, ¿no? En este primer webinar vamos a abordar la parte del pretratamiento, ¿vale? Cómo a través de la reducción del volumen y la homogeneización de las diferentes tipologías de residuos, podemos mejorar la eficiencia energética de los procesos de transformación termoquímica, en este caso, el que se aborda en el proyecto Test2Energy, pero al final el objetivo es reducir el volumen para mejorar la eficiencia energética de los procesos de transformación que vayamos a aplicar posteriormente, ¿no? Siempre desde un punto de vista más energético, ¿no? Que es la parte que abordamos desde el ITE, en la que ponemos más énfasis. A ver si puedo cambiar. Exacto. Como decía, estos son el ciclo de 3 webinars. Mañana vamos a hacer a la misma hora, mañana 11 de diciembre vamos a hacer a la misma hora el segundo webinar, que estará más enfocado a la parte de la normativa y regulación en materia de valorización de residuos textiles. Ahí abordaremos tanto la normativa que afecta a la gestión de residuos textiles y también la parte de la normativa y regulación para esos procesos de valorización energética, ¿vale? Vamos a abordar las dos partes y también contaremos, lógicamente, con ITEX para esa parte más de cómo nos afecta, cómo afecta a las empresas esa regulación, tanto en residuos textiles, en la gestión de residuos textiles y también la parte de más energética, ¿no? Más de valorización energética, como una planta pues, debe de seguir como para montar un proceso de valorización energética, pues qué regulaciones y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta. Y finalmente el tercer webinar que haremos el día 12 de diciembre, ahí tenéis los QRs por si no estáis apuntados, podéis a través de esos QRs podéis conectaros, inscribiros rápidamente. Y el tercer webinar ya abordaremos los procesos de transformación, de reciclaje en sí, en el que abordaremos los procesos termoquímicos que dentro del proyecto Test2Energy estamos trabajando y estamos desarrollando para valorizar ese residuo textil en la generación de hidrógeno y aprovechamiento de este hidrógeno para generación de energía a través de sistemas de pilas de combustible. Y además también tocaremos otros sistemas de otros procesos de reciclado y también contaremos con la presencia de ITEX para que nos pueda contar con más detalle otras tecnologías de reciclado de residuos textiles. Y sin más preámbulo, vamos a este primer webinar. Como decía, está relacionado en la primera parte, en esta parte del pretratamiento. Esta es la agenda que vamos a abordar a lo largo de esta horita que tenemos por delante. Primero haremos una pequeña introducción y un poco más de contexto a nivel del sector textil, bueno, aunque muchos de los presentes aquí pues, lo conocéis bastante bien, ¿no? Pero bueno, haremos un poco un recopilatorio de cuál es la situación, la problemática, el contexto, ¿vale? Veremos los diferentes residuos que se generan, tanto en los procesos de producción como también los que se generan como postconsumo. No solamente estamos poniendo el foco al sector textil, sino a toda la sociedad en general, las diferentes rutas de reciclado que existen y ya nos meteremos, como el propio nombre del webinar indica, en la parte del pretratamiento, ¿no? Que es la primera parte y fundamental para la mejora de la eficiencia energética, especialmente de los procesos de reciclado posteriores, ¿no? Y ahí contaremos con ITEX como expertos en el sector que nos pues van a contar un poco las diferentes técnicas y las peculiaridades que tiene cada una de ellas en función de la tipología de residuo. Y finalmente ya abordaremos los resultados o qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Text2Energy a través también al final en el proyecto Text2Energy después del kickoff de arranque que hicimos a principio de año, en el que también contamos con la colaboración de empresas para poder enfocar nuestros desarrollos.
al final lo que estamos abordando es todas esas dudas, todas esas problemáticas que se están viendo desde el sector, desde diferentes partes del sector textil, pues las estamos abordando dentro del proyecto Text2Energy. En este caso comentaremos los resultados que hemos obtenido del pretratamiento, ¿no? Y cómo beneficia a los procesos posteriores. Como digo, esto es simplemente este primer webinar, el inicio de lo que mañana y pasado mañana pues vamos a seguir comentando, donde la chicha cada vez habrá más contenido, ¿no? Y finalmente daremos un ratito de preguntas para pues, bueno, cualquier cuestión que os pueda surgir. No lo he dicho al principio, pero bueno, el webinar va a ser grabado también, ¿vale? Para que, pues, bueno, que quede el contenido ahí registrado. Eh, Solo para los que no nos conozcáis o no os conozcáis tanto, desde el ITE, ya lo he comentado al principio, nos enfocamos más al sector, a la parte energética, somos transversales a todos los sectores, ¿no? Y nuestra misión al final es la generación y transferencia de conocimiento, además de tecnología también para abordar los retos del ámbito energético. Y en este caso, pues dentro del proyecto Test2Energy, al final lo que hacemos es a partir de una gestión de un residuo que se genera, como es muy concreto, que el textil, para generar un vector energético, como es el hidrógeno, y por tanto generación de energía, ¿no? Esto es un poco nuestra misión dentro del ámbito empresarial. Bueno, tenemos diferentes laboratorios y plantas piloto, transversales, como digo, a diferentes sectores, especialmente pues, bueno, un laboratorio de digitalización energética, como es la planta piloto de Gamma. También tenemos planta piloto de hidrógeno y bueno, en el sector de las baterías, lógicamente, también tenemos ahí plantas piloto y laboratorios, y especialmente lo que más está enfocado en el marco de este proyecto es la planta piloto Circular Carbon, en la que contamos con diferentes tecnologías de transformación termoquímica, en la que procesamos diferentes tipologías de residuos para generar productos de valor. Y en este caso, en el caso del proyecto Text2Energy y de lo que vamos a hablar estos días, es de la valorización de estos residuos textiles que se generan en diferentes puntos de la cadena de valor del sector textil. Empleando esta planta piloto, pues bueno, con esta experiencia en el sector termoquímico, pues aprovechar ese residuo para generar energía. Estas son las 7 líneas estratégicas en las que planteamos nuestros desarrollos en el ITE y especialmente pues, en la temática en la que hablamos hoy, en la que yo me enmarco, es el reciclaje y la economía circular. Y ya dicho esto un poco, para poner un poco de contexto y situar, ¿no?, al ITE ahí en la parte referente a la parte energética, vamos a hablar un poquito de lo que he dicho al principio, ¿no? Un poco de introducción y contexto del sector textil, ¿no? Y el por qué surgen esta tipología de proyectos, ¿no? En primer lugar, por esa necesidad que despiertan que cuentan las empresas, ¿no? Que vemos en el sector, que hay una necesidad de gestionar y demás, pero también, pues bueno, al final esto viene propiciado, ¿no?, por este periodo por este consumismo que tenemos, esta fast fashion, ¿no?, que tenemos en los últimos años, donde estamos consumiendo a nivel consumidores ya una gran cantidad de prendas textiles, y esto conlleva que también la industria textil pues, esté necesitando generar más prendas y al final se va retroalimentando. Utilizamos las prendas muy poco tiempo y las desechamos, y esto está generando una problemática muy grande también en vertederos y en la gestión posterior de este tipo de residuos, ¿no? Esto también pues, desde Europa se está impulsando un marco regulatorio que abordaremos mañana con más detalle en la mejora de la sostenibilidad en todos los ámbitos del sector textil, ¿no? Para hacer un sector textil en Europa que sea más circular y, por supuesto, se aborda la parte de la gestión del residuo, ¿no? Aquí vemos un gráfico que creo que es muy ilustrativo y seguro que muchos de vosotros pues, también lo tenéis en mente, que a partir del año 2000 aproximadamente, la la producción de fibras en el mundo, en millones de toneladas por año, ha aumentado de una forma que ha cambiado mucho digamos, la curva que venía marcando, ha aumentado de forma radical, ¿no? Y especialmente vemos cómo las fibras de tipo poliéster son las que mayor aumento han tenido, ¿no? Y si lo comparamos con la evolución del
de la cantidad de personas, ¿no? De la población a nivel mundial, que es esta línea discontinua que vemos aquí, vemos como no ha ido cambiando digamos, el crecimiento a nivel de habitantes en el mundo se mantiene con una línea pues sostenida, ¿no? No ha habido un aumento exponencial, sin embargo sí que el consumo de prendas, el consumo de fibra sí que ha aumentado considerablemente y esto pues conlleva a que se genere pues, grandes cantidades de residuos, tanto desde la parte de producción como después en el postconsumo. Actualmente se calcula que en torno al 13% del textil en la Unión Europea, ¿vale? Está sometido a algún tipo de reciclado, pero solamente un 1% se emplea para hacer nuevas prendas de ropa. Ahí entra el juego de que, lógicamente, puede haber tecnología y hay tecnología, como luego iremos viendo, para reciclar todo tipo de textil, pero hay que ver desde el punto de vista de la viabilidad técnico y económica, ¿no? Entonces, la tecnología que estamos desarrollando aquí, por la que apostamos en el ITE, es a esa fracción, a esa parte, como hay tantísima cantidad, a esa parte de residuos textiles que es muy costoso hacer un reciclado para recuperar la fibra y hacer nuevas prendas, poner una valorización diferente, en un reciclado distinto, como es a través de procesos termoquímicos en el que podemos mezclar diferentes tipologías de fibras y lo destruimos, por así decir, todo y nos quedamos en las partes más monoméricas, en las partes más fundamentales de la composición de estos compuestos. Al final, la mayoría de la ropa es desechada en vertederos y esto pues, resulta también un problema por lo que hemos podido ver y contrastar con el sector de la gestión de residuos, de que hay grandísimas cantidades de estos residuos en los vertederos. Y bueno, a nivel de emisiones también, pues bueno, la industria necesita reducir al final las emisiones que está generando, tanto a nivel de CO2 como también de las aguas residuales que se generan y también el vertido de plásticos que conllevan a los océanos, ¿no? Ahí tenemos un poco las cifras que se manejan. Y vemos como prácticamente el 90, 80, 90% de las fibras están constituidas por poliéster y algodón, con lo cual ahí es donde ponemos un poco el foco porque es donde vemos que hay más problemática. Al final, esto todo resume que estamos en un momento crítico en el sector y hay que hacer un cambio pues, hacia un modelo de producción más circular, ¿no? Desde la recuperación, desde el reciclado, desde la generación de energía para tratar de aprovechar al máximo todas las tipologías de residuos que se generan en el sector textil y tienen cabida diferentes, eso sí que lo matizo, diferentes tecnologías, no hay una única tecnología que va a ser válida, ¿no? Aquí algunos datos a nivel nacional y a nivel europeo, pues desde 12,6 millones de toneladas de residuos textiles según la Unión Europea cada año. Esto equivale en torno a 12 kilos por persona, pero si vemos los datos a nivel nacional, este dato sube a en torno a 19 kilos por persona. Bueno, estos son datos estimativos, al final tampoco son 100% reales, pero sí que nos da una idea de que se está generando una gran cantidad de residuos. Aquí en España, por ejemplo, el 89% de estos residuos va a incineración o vertedero y solamente un 11% se recicla o se reutiliza, ¿vale? Y a nivel europeo, si vemos un poco por tipología de residuo textil, vemos como el 82% viene del postconsumo y solo un 18% del preconsumo. Por tanto, aquí en el postconsumo es donde vemos que hay una mayor problemática y donde estamos poniendo el foco desde el punto de vista del proyecto Texturgy. Eh, Este es un poco el impacto ambiental, el impacto que tiene el sector a nivel ambiental, pues bueno, también lo había dicho un poquito al principio, ¿no? Pues bueno, a nivel del consumo de agua que se prevé que haya en el 2000, que va a aumentar en torno a un 50% para el 2030. Esto ya al final es datos a nivel de producción, ¿no? Cómo afecta o cómo influye a nivel ambiental la producción del textil y por eso las diferentes directivas y las diferentes regulaciones van desde el reciclar el residuo, pero también desde mitigar o desde reducir el consumo, hacer prendas más sostenibles, etcétera, etcétera, para que podamos descarbonizar el sector, ¿no? En todos los ámbitos. Y cómo no, el reciclado de esas prendas y de los residuos pues va a apoyar y ayudar a reducir a aumentar la descarbonización.
Hablando ya de las tipologías de residuos dentro del sector, eso a nivel esquemático, tampoco un poco resumen y seguro que muchos de vosotros lo conocéis muy bien, pero bueno, vemos desde que tenemos la materia prima, que puede ser de un origen natural o sintético, hay que hacer el hilo, hay que hacer luego los tejidos, hay que hacer luego la tejeduría, hay que hacer luego las prendas y luego finalmente se genera un residuo cuando una vez ya hemos utilizado esa prenda, ¿no? Entonces generamos mermas y restos, que es lo que llamamos residuos preconsumo o postindustriales, en las diferentes etapas de la cadena, ¿no? Tenemos en todo, como veis, en todas las etapas se está generando un residuo, ¿no? Y por supuesto el postconsumo. Aquí también otra forma de visualizarlo, ¿no? Tenemos residuos que vienen de la producción, como son esas mermas y restos, ¿no? que estaba comentando anteriormente, y luego también productos que no fuera de stock, ¿no? Pues que no llegamos a vender, etcétera, etcétera. Entonces eso también es una cantidad de residuo que se está generando. Y luego el postconsumo, al final, el que está en buenas condiciones, pues sí que se trata de, hay diferentes mecanismos, como conocéis, para hacer esa recogida y reutilizarse de alguna manera, pero eso es un porcentaje muy, muy bajo del total de residuos que se generan. Y bueno, lo hablaremos también mañana en la parte normativa, a partir del 1 de enero del 2025, ya entra en funcionamiento por normativa europea el SCAP de producción, el SCAP de producción, no, perdón, el SCAP del sector textil, bueno, ya se ha puesto en marcha y se ha presentado aquí en España, que es el SCAP Reviste, ¿vale? Que entonces lo que pretende, ¿no? Lo que se pretende con eso es hacer una recogida de este tipo de residuos, igual que hacemos con el plástico, que hacemos con el vidrio, que hacemos con el cartón, pues que también tengamos un depósito, un contenedor donde podamos recoger el textil, pero el textil que esté, aunque no esté en buenas condiciones, que también tenga ese canal para ser reciclado, ¿no? Y que podamos canalizar de una forma más eficiente y evitar que vaya a los vertederos y generar esa tipología de problemas. Eh, la tipología de residuos reciclados en España, pues fundamentalmente los que se reciclan a día de hoy, la mayoría, el 95% se calcula que son de industriales o preconsumo, ¿vale? Porque son los que más clasificados están, los que más controlados están, etcétera, etcétera, y donde mayor problema vemos son en los postconsumo, ¿vale? Que es donde hay más problemática desde el punto de vista de viabilidad de aplicar esas tecnologías de reciclaje que existen ya y desde el punto de vista de que es más difícil la canalización de estos residuos porque como no existe esa recogida separada, pues es más problemático, ¿no? Entonces, pues bueno, el reciclaje, que es las diferentes tecnologías de reciclaje que aporta a las empresas, pues en primer lugar una reducción del impacto ambiental, que es lo que comentaba al principio, ¿no? Al final el sector, la industria, está teniendo un impacto ambiental como cualquier otra, desde luego, y ese reciclaje va a aportar esa reducción de ese impacto ambiental, va a aumentar la eficiencia, especialmente ponemos el foco en la tecnología que estamos desarrollando, en la eficiencia energética. eh, También va a generar nuevos puestos de trabajo, desde luego, y también a nivel de imagen de marca, pues también le da una mejor, pues un mejor posicionamiento, ¿no? A nivel de marca, aquellas empresas que adopten estrategias de reciclaje en sus procesos, ¿no? Y al final, pues eso también desencadena en un fortalecimiento de la competitividad entre las diferentes industrias. Bueno, aquí había puesto algunos datos, que es al final un poco repetirme un poco lo que ya estaba comentando y las diferentes tipologías de residuos, que como decía, pues tenemos el postindustrial, el postconsumo y el preconsumo, ¿no? Sería la división que he hecho antes, que he comentado antes, pero agrupada en tres bloques solamente. Vamos a hacer, que aquí hemos puesto dos, tres preguntas muy, muy breves para que también interactuemos un poco con la audiencia y con todos vosotros. Nada, si escaneáis rápidamente el QR que aparece en pantalla, os llevará a un formulario y simplemente tenéis que seleccionar una de las opciones que sale. Y así también tenemos un poquito de feedback pues bueno, la primera pregunta que hemos puesto aquí es ¿qué tipología de residuos genera la empresa o de la que provenís cada uno de vosotros, ¿no? Si estáis más puestos si tenéis residuos preconsumo y qué tipos son, pues si son de restos de la hilatura, restos de confección, etcétera, etcétera, y si son otros, pues especificar cuál, o si en vuestro caso es más el postconsumo. Entonces, no sé si podéis acceder al QR, os digo, son dos
tres preguntitas muy cortas, muy breves. Así también pues interactuamos un poquito y tenemos un poquito vuestro feedback, porque también el objetivo que tenemos no es conocer cuál es la preocupación y cuál es bueno, pues qué es lo que se está demandando también el sector, ¿no? Y dónde está un poco la problemática. Veo que ya están llegando algunas de las respuestas. Damos unos segunditos para que acabéis de responder. Vemos gente que viene alguna empresa del sector de la helatura. Aquí hemos visto que también hay residuos, se generan bastante cantidades de residuos que ya no se pueden utilizar para hacer más hilo. Por tanto, siempre nos ponemos el foco en el postconsumo, pero también vemos que en otros puntos también hay problemática. No sé si alguna respuesta más de la gente que habéis podido acceder. Por tanto, no hay mucha respuesta. Igual es que no, también puede ser que no se generen residuos, que sean gente externa al sector. Así que, bueno, pues vamos a dar por válida o se está cargando bien la encuesta. Quizás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si puedo. Por aquí. Vale. Eh, a ver si con la siguiente pregunta tenemos un poco más de participación. ¿Cómo y quién gestiona los residuos? Es decir, de las empresas que estáis aquí, de los presentes aquí, ¿cómo gestionáis esos residuos? ¿O quién los gestiona y quién no los gestiona? Quizás la respuesta es no los gestiono, tengo un problema, sí que lo gestiono, lo hago a través de un tercero, lo hago yo mismo. En fin, ese tipo de respuestas serían un poco las que pensamos que tenían cabida aquí. A ver si se puede ir actualizando esto. Una respuesta enviada, pero yo no la estoy viendo. Gestor autorizado, nosotros mismos. Alguien, no sé si alguien no lo gestiona. Todo el mundo, lógicamente, lo tiene que gestionar. Desde luego, si le resulta un problema o no le resulta un problema. La mayoría, veo que hay dos respuestas que van, la mayoría son a través de un tercero, perdón, a través de un tercero, un gestor. Creo que la mayoría es a través Iván, de terceros. Sí. y hay gente que dice que no puede acceder, por eso Ah, vale, igual hay en algún el, problema con en- el QR, algún tema. y en Bueno, no el os chat preocupéis, ¿eh? Lo podéis dejar en el chat, vale. los podéis dejar en el chat de la respuesta a ver, simplemente es un poco pues eso para también tener pues, un poquito el feedback vuestro, pero bueno, disculpar si no podéis acceder, algún problemita técnico habremos tenido. Y pasamos ya a la última. Si queréis, podéis poner la respuesta en vuestros comentarios, un poquito los comentarios, o qué es lo que os preocupa, o dónde veis que tenéis en este caso, esta pregunta está enfocada a qué retos, ¿no? Presentan estas opciones existentes de gestión de residuos textiles. ¿Os faltan opciones para hacerlo? ¿Tenéis el problema que está resuelto? ¿No hay ningún reto y a nivel de gestión no hay una problemática? ¿Supone un coste elevado a nivel anual? Es decir, porque, bueno, creo que es interesante conocer pues si es un problema que está resuelto, pues eso. Ese es un poquito el objetivo de esta última pregunta, ¿eh? Como digo, es la última. El coste es un problema, alguien dice por aquí. Claro, entiendo también que eso va a ir ligado pues, al volumen de residuos que se generen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí será un poco el, el mayor problema, entiendo, desde el falta de opciones, no hay retos, de momento algún reto parece que habrá, ¿no? Siempre que se pueda mejorar ese tratamiento de los residuos, mm, pues mejor, ¿no? Vemos como, bueno, hay diferentes
diferentes opciones ahí, desde el coste, alguien que también pues, bueno, comenta que no hay retos, que está bastante solucionado. Y bueno, yo creo que hay tecnología y hay opciones para hacer ese tratamiento, pero bueno, en cualquier caso, gracias a todos los que habéis podido acceder, en primer lugar, y disculpar a los que no. Cualquier comentario, cualquier cuestión, pues la podéis poner en el chat. Eh, Continuamos con esto, ya terminando esta primera parte y ya damos paso a ITEX para la última. Serían las diferentes rutas de reciclado textil que existen. Esto es un poco un resumen, ¿no? Tenemos por un lado la parte primero tienes que hacer ese pretratamiento, esa preparación, ¿no? Para el reciclado, pues que hay pretratamientos mecánicos y químicos, especialmente para el proceso termoquímico. Después, pues es muy importante la eliminación de impropios, esa trituración y la compactación. ¿Por qué? Principalmente para la mejora de la eficiencia energética, ¿no? Porque cual es todo el aumento de la densidad que podamos obtener de ese residuo, porque como sabéis son muy heterogéneos, tanto en densidad como en composición. Y si hablamos de la parte de densidad, cuanto más compacto esté, cuanto más denso sea, más eficiencia en el proceso termoquímico. Por tanto, es una parte muy, muy importante este pretratamiento para hacer el proceso, ¿no? Esta es la parte donde vamos a abordar más este primer webinar. Luego vamos a la parte de los diferentes procesos de reciclado, lo veremos en el webinar 3, ¿vale? Uy, aquí se me ha traspapelado esto. Ahí está. Esta parte de aquí lo veremos en el webinar 3, ¿vale? Veremos las diferentes estrategias de reciclaje termoquímico, hablaremos de la pirólisis y la gasificación, que es donde estamos poniendo el foco dentro del proyecto Text2Energy, pero también hablaremos del reciclaje mecánico y del reciclaje químico, de los diferentes tipos de reciclaje químico y mecánico que existen, donde ITEX también pues, nos dará una visión de lo que existe, ¿no? Porque como he dicho al principio, al final es una mezcla entre diferentes tecnologías y luego también en el webinar 2 veremos la normativa que engloba tanto a la parte de la gestión de residuos como a este tipo de procesos que de cara a las empresas puedan instalarlos, implementarlos en sus procesos, ¿vale? Como digo, webinar 1, webinar 3 y webinar 2 englobado a toda la cadena. Y a través de estos procesos de valorización textil, pues tenemos los residuos, tenemos las tecnologías, damos un proceso de valorización y obtenemos diferentes productos de valor, ¿vale? Desde energía, es el punto en el que más nos centramos en el proyecto Text2Energy, como el propio nombre indica, pero además también a través de otros procesos, como veremos, pues podemos obtener nuevos compuestos, podemos obtener biocombustibles, diferentes tipos de composites o incluso fibras para hacer nuevos productos, ¿vale? Como veis, el objetivo es dar valor a ese residuo para generar diferentes productos o vectores energéticos. Y ya sin más, pasamos al punto 4, que ya son las diferentes técnicas de pretratamiento, en el que ITEX va a comentarnos con más profundidad, ellos como expertos en el sector textil y referentes. Así que, sin más, José Manuel, voy a dejarte compartir y puedes compartir tu presentación. Pues nada, primero de todo, buenos días y gracias al Instituto Tecnológico de la Energía por dejarnos participar en el webinar y aportar nuestro conocimiento en estos temas. Creo que estáis viendo. Vale. Así se ve. Sí, lo vemos Perdón. bien, José Manuel, sí. Vale, Estamos perdonad viendo que el se me ha vídeo. colado. Vale, nada. Transparencia número 1, ¿no? Vale. Bueno, lo dicho, buenos días y gracias a Lite por dejarnos participar en el webinar. Y solo dos palabras sobre AITES. Nosotros somos el Instituto Tecnológico, somos el homólogo a ITE en el sector textil. Somos muy transversales porque nos gusta decir que somos verticales en el conocimiento porque tenemos el conocimiento de toda la cadena de valor textil, pero transversales en las aplicaciones, porque el textil, como bien sabéis, parte de la audiencia, no solo es indumentaria, el textil está en muchos sectores, es automoción, es composites, es aeronáutica. En fin, es un sector mucho más técnico de lo que la gente de a pie de la calle piensa, ¿vale? Entonces, solo por complementar una de las cosas que ha dicho Iván, es decir, todos los datos, por cierto, Iván, muy correctos. em,
hay dos, es una matización. Ha dicho que el residuo es postindustrial y preconsumo y posconsumo, ¿vale? El postindustrial es el tradicional, el que utilizáis todas las empresas de aquí de la zona, el de recortes de confección, etcétera. Y es porque el preconsumo son los excedentes de producción, ¿vale? De que Inditex, etcétera, no, digo Inditex o digo las grandes retailers del mundo, no venden y tienen que darle una salida, ¿vale? Y luego está el postconsumo, pues que básicamente el que acaba su vida útil, ¿vale? Entonces, vale. Dicho esto, era porque Iván lo ha dicho ahí muy rápido, pero normalmente la gente tiene confusión entre lo que es postindustrial y lo que es preconsumo, ¿vale? El postconsumo lo tenemos todo el mundo más claro lo que es, ¿no? Vale, entonces, AIT como centro tecnológico y, como bien ha dicho Iván, para la solución del problema de los residuos textiles, ese millón de toneladas que se genera en España, 112.000 toneladas que se recogen en los contenedores de recogida selectiva y lo que va a aumentar debido a que a partir de enero del 25 va a haber nuevos contenedores, es obligatorio que haya contenedores en todas las ciudades. Aumentarán esas 112.000 toneladas de recogida selectiva. AITES se posiciona entre el residuo y los procesos de valorización, ¿vale? No es tan simple coger un residuo y hacer un composite o coger un residuo y meterlo en un proceso termoquímico directamente. Hay un paso intermedio que es el procesado de ese textil para darle el formato o la composición o las características necesarias para luego meterlo en una ruta de valorización. Entonces nosotros como centro tecnológico nos posicionamos, bueno, nos posicionamos en todos los sitios, pero nuestro expertise o nuestro background está en esos procesos intermedios que hay que darle al textil para que luego lo podamos valorizar por un proceso termoquímico, que es de lo que va el webinar, o para que lo podamos valorizar por otro tipo de procesos, que tenemos también equipamiento, etcétera, para hacer composites con reciclado, con materiales reciclados textil, ¿vale? Luego, dentro del reciclado, bueno, nosotros hay varias clasificaciones de qué se puede hacer con un textil, y nosotros lo clasificamos primario, secundario y terciario, ¿vale? El primario, el reciclado primario, básicamente es la ropa de segunda mano y en inglés le llaman remanufacturing o refurbishment o un palabra así, pero es básicamente la reparación de prendas, ¿vale? Entonces, aquí en esta parte del reciclado, lo que han surgido son nuevos modelos de negocio, más que nuevas tecnologías, ¿vale? Aquí aparece Vinted, Wallapop, todas estas plataformas que han encontrado un modelo de negocio como intermediario entre la gente que tiene ropa de segunda mano y el usuario final. Bueno, seguirán apareciendo nuevos modelos de negocio porque, como bien ha dicho Iván, la fast fashion va a seguir, ¿vale? Eh, Hay un estudio del BTT, que es el equivalente al CSIC en Finlandia, que ha hecho una encuesta, una macroencuesta en el país, en el que dice que le ha hecho básicamente una pregunta a la gente y es, ¿tú qué prefieres? ¿Tener más ropa? ¿Cambiar de ropa cada X tiempo, tener más ropa o tener prendas que duren más? Y en un país como Finlandia, que es nórdico, que está súper concienciado, la gente prefiere cambiar de ropa todas las semanas a tener una ropa que dure más. Entonces, si estamos hablando de países nórdicos, etcétera, que tienen esa concienciación más, eh, más desarrollada que en otro tipo de países, y allí lo que quieren es cambiar de ropa, pues por lo menos a corto plazo la fast fashion va a ser un modelo de negocio exitoso, o por lo menos hay indicadores que nos llevan a eso, ¿vale? Entonces, todo el reciclado primario de ropa de segunda mano, etcétera, la gente está muy ligada a la fast fashion. La gente quiere cambiar de ropa todas las semanas o ponerse la prenda dos, tres veces y cambiarla. Entonces, los modelos de negocio que surjan en esta parte van a ser cada vez más recurrentes, ¿vale? Vale. Luego está el reciclado, bueno, ahí no hay ningún pretratamiento que hacer, que es de lo que va el webinar, pero luego está el reciclado secundario, ¿no? Que es el closed loop, es decir, el donde nosotros cogemos un residuo y lo volvemos a meter dentro del sector textil. Como también ha dicho Iván, hay dos tipos de fibra, fundamentalmente con algodón poliéster cubrimos el 80 y tantos por ciento del mercado.
pues son el algodón natural y el poliéster sintético. Entonces, hay dos tipos de reciclado. Uno es el mecánico, el que se ha hecho toda la vida aquí en la zona, que es el coger residuos postindustriales, desgarrarlos, volver a obtener la fibra y volver a meterlos dentro del sector. Aquí hay una oportunidad para el postindustrial, perdón, pero al preconsumo, todos los excedentes de producción que se le pueden quitar los impropios, etcétera, e intentar meterlo otra vez en el reciclado mecánico. El postconsumo se están desarrollando tecnologías porque para intentar coger, limpiar el material, quitar impropios, etcétera, y volver a reintroducirlo en el reciclado mecánico. Honestamente es muy difícil porque la fibra ya viene muy degradada, entonces siempre van a ser pequeñas porciones de postconsumo las que se van a poder introducir en el reciclado mecánico. Eh, Hay mucho desarrollo de tecnología que hacer en esta parte, ¿vale? Porque la tecnología está desarrollada pensando en el postindustrial, ¿vale? Y luego está el reciclado termomecánico, que aquí es básicamente lo que primero que hace falta es clasificar para tener poliéster 100%, y aquí lo que hacemos es refundir el poliéster para volver a obtener granza y volver a hacer hilo, etcétera. Lo mismo, aquí eh, necesitamos poliéster con un alto grado de pureza, 90 y tantos %, sin impropios, etcétera. Entonces, todas las tecnologías que nos permitan quitar impropios, hacer un sorting apropiado del poliéster y obtener poliéster 100%, será la clave para poder utilizar el reciclado termomecánico, que básicamente es reprocesar el poliéster en la misma cadena de valor, ¿vale? ¿Cómo nos posicionamos nosotros? ¿Qué es lo que le hacemos nosotros a los residuos cuando llegan y qué es los servicios que ofrecemos a la empresa? En el fibra esto es lo tradicional, es decir, cogemos retales de confección o lo que sea, los metemos en un diablo, desgarramos la fibra y obtenemos la borra, y esa borra luego ya va a la hilatura. Eso, bueno, ya lo he dicho, eso lo hacían aquí hace 50 años, nada, es nada, nada, nada novedoso. Sin embargo, en AITES nos hemos equipado con una nueva instalación que es de la empresa Andritz, y lo que hacemos es tener un proceso que quita impropios para temas principalmente de preconsumo, que vienen con impropios o algunas fracciones del postconsumo que podemos asegurar, de alguna manera podemos asegurar que la longitud de fibra va a ser la idónea para poder luego meterlo en los procesos de hilatura. Entonces, con este equipamiento tenemos un diablo convencional, que tiene un picker, una abridora un poco particular, en la que somos capaces de quitar impropios. Los dos primeros cuerpos de Diablo también tienen unas modificaciones con respecto a los Diablos convencionales, y también quitamos impropios, ¿vale? Entonces, al final lo que obtenemos es una fibra. eh, a la fibra no le podemos mejorar la calidad. De hecho, en los Diablos lo único que hacemos con la fibra intentar no degradarla, o sea, algo de calidad pierde. Este está diseñado para no perder calidad y hacer una apertura de la fibra, obtener una buena borra sin mucha cosa que luego afecte a la hilatura. Pero somos capaces de procesar ya preconsumo con impropio y determinadas fracciones de postindustrial para luego obtener borra y mandarla a hilatura. Eso sería para el reciclado mecánico, ¿vale? Y luego tenemos la madre del cordero, que son las 800.000 toneladas que hay en España aproximadamente, que nadie sabe muy bien dónde va, que acaban en vertederos, acaban en incineradoras, acaban en cementeras. Incluso no pueden muchas acabar en cementeras por problemas de emisiones, que es el postconsumo, y son cantidades que van a seguir, que van a seguir creciendo. Y van a seguir creciendo. En Francia, que está el scrap instalado, se ha aumentado mucho la recogida selectiva, pero sigue existiendo el problema de que no hay salida comercial para tanto postconsumo, ¿vale? Entonces, y eso es básicamente porque el postconsumo, pues como veis ahí algunos ejemplos en la gráfica,
el pantalón lleva un coating de poliuretano que no hay manera luego de meter en ningún sitio. Llevan plásticos, llevan cremallera, son multicomposición, multicolor, en fin, es prácticamente imposible o muy difícil, falta mucha tecnología por desarrollar para coger este tipo de residuos y volver a meterlo por reciclado mecánico en la cadena de valor textil, ¿vale? Entonces, una de las salidas que hay en las que Iván ha comentado que es el residuo, el tratamiento termoquímico. Aquí, bueno, el proyecto de ellos va, el proyecto de Lite va de gasificación porque se va en energía, pero también podemos intentar obtener aceites de pirólisis o podemos obtener otro tipo de productos de estos. Pero como también bien ha dicho, me ha pisado todo lo que iba a decir, necesitamos, necesitamos hacer procesos eficientes desde el punto de vista energético. El textil es un producto que no tiene densidad, es ligero, no podemos rellenar reactores de pirólisis o reactores de gasificación de aire, ¿vale? Hay que hacerle algo. Y tampoco podemos llenarlo de impropios, de cremalleras que son de plástico o metálicas, botones, determinados coating como los PFA que son bastante nocivos cuando los metemos en procesos termoquímicos. Entonces tenemos que hacer algún proceso previo, que ahí es donde AITEX tiene las capacidades para procesar esos textiles y darle el formato adecuado para luego meterlo en procesos de pirólisis, de gasificación, de lo que sea, ¿vale? Ahí nosotros tenemos una planta piloto que básicamente lo que hacemos es triturar la ropa. Decir, en el caso anterior, en el caso del diablo que quita impropios, lo que hacíamos era desgarrar, o sea, separábamos fibras y aquí lo que hacemos es particular, o sea, convertimos el residuo textil en partículas de textiles y le quitamos los impropios. Tengo un vídeo aquí, bueno, el proceso tiene varios sistemas, tenemos separadores de materiales ferrosos, de no ferrosos, luego separamos eh, los no ferrosos del resto del textil, etcétera, y al final obtenemos un material particulado como el que se ve ahí abajo en la transparencia. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco cómo funciona el sistema y de esa manera ya obtenemos un textil limpio de impropios, ¿vale? Es una planta experimental que procesa 20-30 kilos hora. Entonces, lo primero que tenemos es un desgarrador, perdón, un triturador. Ahí trituramos todo lo que zapatos, todo lo que nos entre. Luego tenemos una corriente magnética que separa los metales ferrosos del resto del material, sigue avanzando y luego por corrientes de Foucault separamos los materiales impropios que no son ferrosos, ¿vale? Que no son magnéticos. Y luego tenemos un triturado más de afino en el que ya convertimos el textil en el tamaño de partícula que lo queremos, ¿vale? Al final metes un consumo y sale un material particulado. Un material particulado que puede ir a muchas aplicaciones. Lo podemos meter como relleno en polímero o lo podemos seguir procesando y dándole densidad, que es lo que interesa para los procesos, para los procesos termoquímicos. Y en ese sentido, bueno, en AITEX tenemos también plantas peletizadoras. Aquí no voy a avanzar mucho porque la tenemos recién adquirida y no tenemos mucho dato, pero básicamente lo que hacemos es incrementar la densidad del textil obteniendo peles de textil, ¿vale? No es fácil, obtener peles de textil porque o sea, tiene su know-how hacerlo, no simplemente procesar el material en una peletizadora y ya te sale. Hay que optimizar ciertas condiciones y añadir ciertos aditivos, ¿vale? Todo esto, que lo que te he contado así muy rápido porque tenía 10 minutos, perdón Iván que me estoy extendiendo un poquito más, eh, lo canalizamos, lo ofrecemos a las empresas vía el hub de circularidad que le llamamos nosotros. Es decir, hace un par de semanas lanzamos este servicio que consta de 3 fases. Entonces, todas las empresas que tengan un problema con residuos, etcétera, pueden contactar con nosotros y nosotros le ofrecemos primero un análisis de su modelo. Es decir, le preguntaríamos qué residuos tiene la empresa, qué recurrencia tiene en la producción de esos residuos, si hay mucha variabilidad entre partidas, o sea, una serie de preguntas técnicas.
y le haríamos un estudio de viabilidad. Es decir, nosotros con los residuos que tiene, pues solo vemos que puede ir a termoquímico o puede ir a mecánico o puede ir a químico o puede ir al proceso de reciclado que sea. Este servicio tendría un coste de, no lo recuerdo mal, pero es poquito, de en torno a 1.000 euros porque tiene costes distintos en función de si las empresas son asociadas o no son asociadas. Eh, y le haríamos como un preestudio de viabilidad de qué es lo que puede hacer la empresa con sus residuos, ¿vale? En una segunda fase, una vez que la empresa y AITEA acordaran cuál es el mejor modelo de valorización para los residuos de la empresa, nosotros le haríamos ya las primeras pruebas de concepto, prototipado, etcétera. Hacíamos pruebas técnicas, eso ya el coste sería pues, en función del alcance del proyecto. Y haríamos una pequeña prueba de concepto y haríamos números, diríamos, y validaríamos que el producto vale para la aplicación industrial que hayamos decidido de ese residuo. Y finalmente, en la tercera fase, os acompañaríamos a las empresas en el proceso de implantación industrial del modelo que se haya decidido de valorización del residuo, ¿vale? Al final, lo que queremos es que los residuos dejen de ser un coste para vosotras, para las empresas, y empiecen a ser algo de valor añadido. Y por mi parte ya está, Iván. No sé si me he extendido más, me he quedado corto. Y No, perfecto, gracias, José Manuel. No, bien, bien. Yo también me he Iván, extendido un poquito. Sí, dime. y José Manuel, hay Sí. unas preguntas de un asistente en el Sí, chat, por si sí, podéis lo hemos contestar, dicho, no, lo hemos dicho al principio, ahora al final como responderemos queráis, a todas ¿vale? las preguntas. Nada, yo ahora termino con la última parte del webinar, que según la agenda que habíamos expresado al principio. Gracias, José Manuel, y luego contestamos las preguntas y cualquier otra que podéis ir poniéndoles ya en el chat, todas las preguntas que tengáis y así ya luego las vamos respondiendo. ¿Vale? Gracias, José Manuel, y gracias por también los matices en alguna de las partes, muy interesante. Y, y como bien decías, ¿no? Al final ese pretratamiento es fundamental para los diferentes procesos, eh, tanto termoquímicos como químicos, como para el reciclado mecánico, especialmente la parte de impropios y la compactación. Así que, bueno, por eso también, gracias por eso, contamos con vosotros como expertos en este sector, ¿no? En el que, pues, bueno, podáis también pues, matizar y profundizar más en estas partes, ¿no? Que yo comenté al principio un poco más global y ha sido muy ilustrativo lo que nos has mostrado porque ya hemos visto pues, ese tratamiento en un poquito más de detalle ya. Y yo para finalizar, nada, simplemente tres, cuatro diapositivas más, ya un poquito de los resultados de esta parte del pretratamiento dentro del proyecto Text2Energy. Como decíamos antes, toda la parte del el termoquímico, toda la parte del químico, toda la parte de los diferentes procesos que ya ha dado alguna pincelada José Manuel. Mañana y pasado profundizaremos mucho más. ¿Vale? Vamos a ir paso a paso. Esto es en el proyecto Text2Energy, como decíamos, lógicamente esta primera parte, como bien ha dicho José Manuel, y yo también comenté al principio, es necesario esa compactación especialmente para ser más eficientes en el proceso, ¿no? Porque no podemos, lo que decía él, no podemos meter aire dentro del reactor y eso lo que nos hace es aumentar la eficiencia energética, ¿no? Cuanto mayor densidad de material podamos poner. A partir de los residuos textiles, hemos hecho la parte de pretratamiento que luego ya irá al proceso termoquímico, especialmente nos centramos en la parte del gas de síntesis y luego generación de energía empleando una pila de combustible, aunque bueno, siempre hay dos subproductos minoritarios en este caso, en el que también podemos, como también ha dado una pincelada antes José Manuel, darles un valor, pero no nos vamos a meter ahora en eso, ¿no? Entonces, en la parte de pretratamiento, que es lo que hemos hecho en Text2Energy, lógicamente para meterlo en este proceso termoquímico, hemos trabajado en este pretratamiento, adecuando algunas de las muestras con las que estamos trabajando y lo hemos hecho a pequeña escala. José Manuel nos lo ha ilustrado a nivel de piloto y todas las partes, ¿no? que habría que tener en cuenta. Entonces, los residuos que hemos empleado, hemos utilizado los postindustriales, ¿vale? Preconsumo, pero postindustriales, según también el matiz que hemos hecho antes. Hemos trabajado con residuos procedentes del proceso de hilatura, de residuos de confección y también de métodos
procedente de los residuos que se generan en el proceso de reciclado mecánico, ¿no? Porque como ha comentado José Manuel, con ese diablo se recuperan las fibras, etcétera, etcétera, pero ahí hay un residuo que se genera, ¿no? Y tiene pues bueno, un aspecto como este, más o menos, según la tipología, puede haber diferentes colores, etcétera, etcétera, pero como veis es muy poco denso, y si vamos al postconsumo, pues es mucho más denso, está mucho más mezclado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado con estos residuos. Para los de confección o postconsumo, pues ese tratamiento de corte y homogenización y reducción del tamaño que también ha comentado José Manuel, con lo cual no me voy a extender, sino que allí lo hemos visto más gráficamente, más en profundidad, pero bueno, hemos utilizado este tipo de técnicas, triturando con molinos de corte, etcétera, etcétera, para que estos residuos de confección que son más grandes o que pues serían tipos postconsumo, triturarlos para tener un tamaño más pequeño y que se asemejen más a todos entre ellos. Y hemos hecho la parte de la compactación, ¿no? Ha mostrado también José Manuel esa compactación haciendo pellets. Nosotros tenemos un pequeño equipo para hacer pellets también, pues bueno, tenemos ya también la experiencia de hacer pellets con otro tipo de residuos de origen biomásico, etcétera, etcétera. Y ¿no? Entonces hemos trasladado también todo este conocimiento. Como decía antes también José Manuel, tiene su aquel, no ha habido que optimizar, hemos estado utilizando diferentes parámetros, como es la humedad que tiene el textil, como es la temperatura también del proceso, la adición o no de ciertos aglutinantes, ¿vale? Hemos obtenido pellets con y sin adición de aglutinantes, estamos evaluando cómo afecta eso al proceso de termoquímico posteriormente. Y hemos adecuado la materia prima de partida, ¿no? Para homogeneizar y triturando para esa homogenización, ¿no? Esto es el aspecto que tienen los pellets. Como veis, pues bueno, estos en concreto no tienen ningún tipo de aglutinante ni nada, simplemente jugando con la humedad, la temperatura y los usillos que se obtienen y demás, el tamaño de partícula inicial, pues conseguimos pellets bastante homogéneos, bastante estables, adecuados y suficientes para esa introducción en el proceso termoquímico. Y de hecho ya estamos procesando algunos de ellos. En esa fase, por tanto, hemos hecho en esta primera parte del proyecto esa optimización, ¿no? De la compactación, esa adecuación y compactación, ¿vale? Y como veis, pues bueno, buenos resultados. ¿Qué beneficios da la compactación? Pues bueno, mejor gestión del residuo. También a nivel de industria, los que tengáis residuos de diferente tipología, pueden ser restos de hilatura, etcétera, etcétera. Al final son volúmenes muy grandes y implementando este tipo de procesos en vuestras industrias, en el que pues, deberíamos asesoraros en caso de que lo necesitéis, haciendo peles, haciendo briquetas, haciendo diferentes tipos de compactaciones, pues mejoraríais la eficiencia porque tendría un menor volumen de residuo y por tanto mejor facilidad de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Porque reduciríamos los costes operativos de transporte y también optimizaríamos el almacenaje, ¿no? No necesitamos tanto espacio, podemos acumular mayor cantidad, por tanto también los beneficios que tiene la compactación a nivel de gestión de residuos, ya no solamente para la necesidad que hay para el proceso termoquímico o procesos químicos que también comentaremos el último día, también para esa gestión del residuo a nivel vuestro en las empresas, ¿no? Aquí vemos otras imágenes de un residuo de ese estilo, por ejemplo. Hemos trabajado con con muestras de algodón, con muestras de poliéster, para luego hacer la alimentación en el proceso termoquímico, en el reactor de pirólisis, en este caso gasificación, haciendo mezclas y viendo hasta qué punto, hasta qué mezclas ahí es viable el proceso o hasta qué punto la producción de hidrógeno es la más eficiente. Y ese es el aspecto que obtenemos y aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que hemos aumentado en torno al 850% la densidad. Es decir, hemos pasado de una densidad de más o menos 65%, 65 gramos litro a 620 gramos litro. Esto es un aumento del 850% respecto al residuo inicial y esto pues tiene una serie de beneficios, como decía antes, a nivel de gestión del residuo y a nivel de eficiencia energética de los procesos posteriores en los que estamos trabajando. Aquí en algunos resultados de la caracterización, que tampoco voy a entrar en mucho más detalle, pero bueno, son algunos resultados de lo que hemos estado haciendo. Estas curvas de descomposición por TGA, tanto de muestras de algodón como muestras de poliéster, nos dan
Esto es hecha las pruebas en aire, en nitrógeno, en los diferentes, el rojo es en nitrógeno y el azul, el negro en aire, y esto nos ayuda a optimizar los parámetros de ese proceso termoquímico posterior, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es la caracterización que hemos ido haciendo, también a través de FETIR para ver las composiciones y ver que no existen, o bueno, y si existen otros materiales en la composición, pues vemos cómo se ajusta muy bien al patrón de algodón, y en este caso también vemos las bandas asociadas al poliéster, ¿vale? De las dos muestras principales que hemos tratado. Y esto sería un poco todo, justo a tiempo, son las 11, esos primeros minutos de demora que hemos tenido. Y ahora sí pasamos al turno de preguntas. Como comentaba antes la compañera, hay alguna pregunta en el chat que trataremos de responder, pues entre José Manuel y yo, según pues bueno, cuál sea la, la pregunta, ¿vale? Voy a dejar de compartir ahora mismo, y así tenemos acceso. Esto ha sido, pues, eso, el primer webinar, más del inicio, más de contextualizar, más de la preparación de esos materiales, ¿no? Para después, mañana y pasado, ir abordando otros aspectos. Vale, pasamos al chat. ¿Hay algún tipo de pregunta por aquí? Vale, sí, aquí veía. Vale, aquí pregunta Nafim, ¿vale? ¿Qué diferencia hay en cuanto a la longitud de fibras y posteriores usos en un diablo y la desgarradora que tenéis en el Circular Industry? Esto va un poquito más para José Manuel, A ver, entiendo. sí, Nacim, no acabo de entender muy bien la pregunta, pero bueno, básicamente el principio que hay cuando utilizamos el diablo o desgarradora, no sé cómo se puede llamar lo mismo, es intentar preservar la longitud de fibra que ya hay. Es decir, normalmente cuando es postindustrial la fibra no viene degradada, viene bien. Entonces nosotros lo que está bien queremos mantenerlo bien, pero al final tenemos que separarla y volver a obtener filamentos individuales. Y eso se hace con un proceso mecánico bastante agresivo. Siempre acaba rompiendo algo de la fibra, ¿vale? Pero nosotros lo que pretendemos es disminuir el tamaño de fibra lo menos posible, ¿vale? Cuando viene del postindustrial es que ya viene degradada la fibra. Entonces, perdón, del postconsumo ya viene degradada la fibra. Ahí básicamente el principio es el mismo. Intentamos no seguir degradando la fibra. Entonces, por eso no todo el postconsumo vale para reciclado mecánico, porque mucho de él es que está tan degradada la fibra que no podemos regenerarla, hacer una longitud media de fibra más larga, porque es que ya es corta en sí misma, ¿vale? No sé si responde tu pregunta, pero básicamente los diablos siempre degradan algo la fibra. Cada, cada vez hay más tecnología desarrollada y cada vez degradan menos. Yo no soy el experto en esto, no te podría decir cuánto, pero vale. Vale, ahora te sigo. Las siguientes son para mí también, Iván, creo, ¿eh? Sí, 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 puedes ir respondiendo. Bueno, dice, ¿el servicio del HAT para qué tipo? ¿No? Bueno, esto del HAT es un tipo concreto de textil, preconsumo, ¿vale? También. A ver, el HAP es un servicio para valorización de residuos. Hombre, nuestro know-how principal de ITS el textil, pero pueden venir cualquier otro tipo de residuo. Realmente nosotros lo que hacemos es evaluar qué características tiene ese residuo y le proponemos una salida comercial al residuo. Entonces, en principio todo el que tenga un residuo puede contactar con nosotros, que se me ha olvidado decir el mail es hub@aites.es. O sea, todo el que tenga un residuo con un volumen, obviamente no nos vale alguien que produzca 100 kilos de residuo al año, porque realmente a eso no le va a poder dar una valorización o un tratamiento industrial viable económicamente. Alguien que produzca residuos en ciertas cantidades y que no sepa qué hacer con ellos, le esté suponiendo un coste de llevarlo a vertedero o lo que sea, que nos contacte y nosotros ya le propondríamos cuál es la mejor ruta. ¿Nos vale postconsumo, preconsumo, postindustrial, etcétera? ¿Vale? Genial, muchas gracias. Sí, ahí, bueno, un poco la conclusión, es decir, lo que decíamos también al principio, ¿no? Existen diferentes tecnologías de reciclado, no únicamente una, entonces, al final, aquí lo que pretendemos es, en función de la tipología de residuo, pues tener cabida un reciclado u otro reciclado, ¿no? Entonces, el postconsumo, como bien comenta también Nacim,
la única solución es la valorización energética. Bueno, decir la única no es la palabra quizás, pero bueno, la valorización energética yo creo que tiene bastante cabida para ese tipo de residuo, precisamente por esa heterogeneidad, por esas fibras desgastadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, decir la única siempre es decir mucho, nunca hay una única para nada. Pero sí que la valorización energética, que es un poco hacia donde el proyecto Text2Energy está yendo para ese tipo de residuos en los que no se puede sacar la fibra, etcétera, etcétera, ¿no? La mejor. la me- Finalmente, ¿cuál es la opción de partículas por consumo que puede ser más Pues, rentable, más esencial? La mejor, Iván, puedo, a ver, por sí. complementar lo que has dicho. Es decir, yo más que de la mejor es la más directa, ¿vale? Es decir, no hay ningún residuo ni textil ni de otro tipo que solo tenga una salida de valorización. Es decir, todas se complementan, ¿vale? En el postconsumo habrá fracciones que se puedan enviar a reciclado químico o a reciclado mecánico, pero para eso necesitaremos hacer un sorting apropiado eh, y eficiente y barato. Entonces, realmente, ¿qué tecnología hay desarrollada a día de hoy más eficiente para el consumo? Valorización energética de mucho tipo, puede ser gasificación, puede ser utilizarla para combustión directa, combustión, bueno, no es la más apropiada desde mi punto de vista, pero bueno, hay varias, ¿vale? Es la más desarrollada, la más madura y la más directa, pero hay tecnologías de clasificado que nos van a permitir recuperar fracciones del postconsumo para reciclado químico, para termomecánico, para mecánico. El mecánico probablemente sea el más difícil, ¿vale? Eso es, eso es. Al final como decía José Manuel, la más desarrollada quizá sí que es la valorización energética, es decir, sí, no es la más, la incineración, bueno, sí, es la más eficiente, pero bueno, sí, al final la gasificación sería la que más la que más acoplaría, ¿no? Para ese tipo de residuo, ¿no? En el que destruimos lo que estamos haciendo en el proyecto, lo destruimos, por así decirlo, todo y nos quedamos con las moléculas fundamentales para llegar a hidrógeno fundamentalmente y ese hidrógeno utilizarlo como un vector energético. Esta sería Energético. la más extendida. Mm. Eso. ¿Qué tipo de clasificación necesitarías? Porque clasificar por fibra es bastante inviable. Claro, es lo que comentaba José Manuel. Hay que ver qué mezcla hay, ¿no? Y cómo de viable es Sí. Habría que hacer el estudio concreto para ese tipo A ver, de- ¿qué tipo de clasificación? ¿Por qué es bastante, por qué clasificar por fibra es inviable. bastante inviable? Es por el tipo de producto, de residuo que tenemos. Es un residuo multicomposición. La fibra, en el caso, por ejemplo, de las mezclas algodón-poliéster, las fibras están mezcladas íntimamente, es decir, no es que un hilo sea de algodón y otro de poliéster, es que en el mismo hilo tienes algodón y tienes poliéster. Eh, Sí, lo que dice es que es una afirmación, porque es bastante vale, sí, inviable. perdón, Claro, perdón. exacto, Vale, exacto. vale. Es bastante inviable, sí. Bastante Sí, sí, por eso inviable. hay que ir a Vale. esas tecnologías en las que lo destruimos, por así decir todo, ¿no? Que es a donde nos centramos en este proyecto, básicamente. No es una tecnología que esté madura 100%, estamos en esa fase de desarrollo, pero se está haciendo ese tipo de la gasificación. Nosotros también tenemos y pirólisis está madura para otro tipo de residuos desde donde tenemos nosotros experiencia y lo que estamos haciendo es adecuarla a esta tipología de residuos. Por tanto, la respuesta yo creo que sería ahí, ¿no? El termoquímico, ¿no? Para generar energía. Sería la respuesta. Vale, pues genial, creo que no hay ninguna respuesta más y ya nos estamos pasando 10 minutitos de la hora, que entiendo pues, que todos tenemos muchos quehaceres. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, gracias José Manuel y a ITEX por participar y por pues eso, dar vuestra visión global del sector, ¿no? Y como expertos en el sector textil que yo creo que es fundamental esa colaboración pues eso, entre centros tecnológicos para que cada uno podamos ir abordando una parte, ¿no? Y dar soluciones, en este caso concreto, a los residuos que se generan en el sector textil. Y lo dicho, nos vemos mañana, hablaremos más de normativa y regulación y el último día, el jueves, pues ya nos meteremos más en las partes de los procesos termoquímicos, los procesos de reciclado termoquímico, químico en concreto, ¿no? Y qué opciones tenemos y quizás algunas de las preguntas que le han surgido aquí a la audiencia, pues se puedan resolver también un poco mejor el próximo día.
Y sin más, gracias a todos y a todas otra vez y nos vemos mañana. Nada, Hasta muchas luego. gracias a todos también. Adiós. Hasta Mañana, Iván.